Saludos a todos. Roberto Carrillo aquí en Valencia. Quiero saludar a todos ustedes en Madrid y también en Los Ángeles para esta clase, la segunda clase en una serie que estamos haciendo de espiritualidad y crecimiento espiritual. Manuela. Y vamos a grabar la clase para así poder compartirlo con todos. Y saludos a todos que están mirando en partes diferentes, que sé que hay algunos mirando en Bolivia y en Argentina y en otros lugares. En Colombia. Gracias por estar con nosotros. Y si todos pueden poner silencios sus pantallas para si no entra el ruido de los otros lugares. Y ya empezamos con una oración y ahora estamos en clase B de la clase de espiritualidad. ¿Y pueden ver la pantalla, Javier? ¿Pueden ver la pantalla? Ok, muy bien, perfecto. Déjenme moverlo un poquito y ponerlo para toda la pantalla, así. Ok, pues la clase B. Y continuamos con el tema de espiritualidad de un discípulo y de cómo crecer espiritualmente, cómo ser fuerte. Me di cuenta después de la clase la semana pasada de que Carlos ha estado hablando de la espiritualidad también, del Espíritu Santo, más bien enfocado en el Espíritu Santo. Y qué bueno que me parece que Dios quiere darles a ustedes mucha información y mucha enseñanza en cuanto al Espíritu. El enfoque de esta serie es más espiritualidad personal. Y obviamente la semana pasada hablamos mucho, leímos muchos versículos que hablan de la espiritualidad de un discípulo, pero más bien cómo funcionaba el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en los primeros días, primeros meses de la iglesia y el primer siglo, cómo movía el Espíritu, toda la iglesia, todos los hermanos. La conexión era bastante fuerte. Y hoy continuamos con el mismo tema. Quiero leer en Efesios 1:7. Dice, pido que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Wow, este versículo tiene mucho aquí, mucho que decirnos como discípulos de Cristo. Y primeramente aquí está Pablo compartiendo de su oración, ¿no? De qué está orando él. Y él está pidiendo de Dios ayudarnos con el espíritu de sabiduría y de revelación con un fin, ¿no? Con un propósito, para que conozcan mejor, ¿no? Y mucho de crecimiento espiritual del espíritu o espiritualidad es conociendo a Dios mejor y mejor y mejor. Y yo diría que el último año yo he aprendido, en los últimos 2 años yo he aprendido más de quién es Dios y cómo es Dios y conocer a Dios más que en los 30 años anterior, ¿no? Por todo lo que estoy aprendiendo. Y eso es la oración de Pablo, que sigamos nosotros creciendo en nuestro conocimiento. No es suficiente saber quién es Dios. Es una meta toda la vida, crecer en nuestro conocimiento del Señor. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Es decir, que conociendo al Señor nos hace ver mucho, nos abre los ojos para ver el mundo realmente con los ojos de Dios, ¿no? Con ojos espirituales y ver las cosas pasando, ver Dios en todo lo que está pasando alrededor. Si yo fuera a decir que en qué he crecido mucho
en los últimos años, una de las cosas en que yo he crecido mucho es viendo al Señor, viendo la mano de Dios, viendo sus hechos, viendo todo lo que está haciendo constantemente alrededor de mí y cómo Él está trabajando en las vidas alrededor, en las situaciones y cómo Él siempre está aquí. La verdad, la idea de buscar el Señor es una idea falsa porque el Señor nunca está lejos, siempre está aquí, siempre está cerca, siempre está con nosotros. La cosa es más bien, crecimiento espiritual es más bien ser consciente de la presencia de Dios, conocerlo y verlo en todas las situaciones alrededor. Y la verdad, eso cambia mucho la vida, cambia la manera de ver las cosas, cambia mucho en la vida si vivimos conscientes de la presencia de Dios. Y dice, sepan que la esperanza, Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. No, más que yo estoy conociendo Dios, estoy viendo sus promesas, ando viendo más sus bendiciones y cómo me cuida y todo lo que hace por mí y las muchas maneras que me ha ayudado, que ha ayudado a mi familia, que ha ayudado a mis hijos, que ha ayudado a Michelle, que ha ayudado a todos los que yo quiero. Y la verdad es que es fácil no ver estas cosas, es fácil no darnos cuenta de todo lo que Él está haciendo en nuestro favor. Y parte de este crecimiento espiritual, de espiritualidad es ver lo que está haciendo Dios y ver su mano y ver su poder y conocer ese poder más y más. Eso fue la oración de Pablo, que crezcan los discípulos en su conocimiento, en todo lo que están viendo. Y de eso trata esta serie, es ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento y conocimiento del Señor. Eso es la base de la espiritualidad, ¿no? Continuamos en Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo explica más a la iglesia en Corintios. Dice, en capítulo 2, versículo 6, dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con los gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No, Pablo quería que entendiéramos nosotros todo lo que está haciendo Dios para nosotros. Y eso es parte de la madurez. Esos son los pasos a la madurez espiritual. ¿No? Dice, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, eso es el comienzo de un viaje muy importante, el viaje del peregrino, el viaje de la mujer o del hombre espiritual en su crecimiento. Ese viaje dura toda la vida, donde estamos avanzando en nuestra espiritualidad, en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestro amor, en el Espíritu de Dios y siendo más y más maduros en Él, alcanzando la madurez. Eso es el plan de Dios, ¿no? Que no debemos vivir con la fe y la madurez que teníamos en el principio, sino seguir creciendo y aumentando esa fe, aumentando en nuestra espiritualidad. Y el mundo no lo entiende. Él dice, básicamente el mundo nunca lo va a entender. Nunca lo van a ver, nunca lo van a escuchar y nadie en el mundo entiende lo que Dios tiene para nosotros. Yo te diría la verdad, yo creo que muchas veces ni los discípulos entienden muchas veces
lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener los ojos del corazón abiertos, ¿no? Tenemos que escuchar bien al Señor y las Escrituras, lo que Él está diciéndonos. Y es muy importante que vivimos atentos al Señor, mirando, escuchando y listos para Él enseñarnos a través de la Biblia, a través de otros hermanos, en la oración. Dios siempre está dirigiéndonos a un nivel más alto, a un nivel más profundo en Él. Y es lo que Él quiere para nosotros, conociéndolo más y más, ¿no? Y no es una garantía. De hecho, en la misma carta ahí a los corintianos dice, a los de Corintios dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? Y demuestra algo muy importante. Eso fue un regaño que Pablo hizo a la iglesia en Corintios porque no estuvieron creciendo. Y lo que era obvio, lo que mostró su falta de madurez, era los pecados en que estuvieron luchando ellos. Los mismos pecados del mundo, ¿no? Celos, contiendas, y había rivalidades en Corintios, había celos en Corintios. Los hermanos estuvieron luchando mucho con tentaciones del mundo. De una manera, nunca dejamos la tentación, nunca dejamos de luchar con Satanás o con la tentación, pero debemos crecer y no caer en lo mismo, ¿no? Debemos avanzar y profundizar en nuestra espiritualidad. Y por eso él dijo que a la iglesia en Corintios, que ustedes siguen siendo inmaduros, no los puedo hablar como personas espirituales, todavía son como niños en Cristo, ¿no? En la carta de Hebreos dijo que tengo que enseñarles a ustedes igual que cuando empezaron, ¿no? Tengo que enseñarles todas las cosas básicas de la fe. Y, y eso demuestra qué importante es seguir creciendo espiritualmente, ¿no? No es suficiente saber lo básico y quedarnos ahí. Dios quiere que sigamos nosotros creciendo espiritualmente, avanzando en nuestra fe, avanzando en nuestro conocimiento de Él, conocimiento de Cristo, conocimiento de la vida cristiana, ¿no? Nunca vamos a dejar de luchar con el pecado, pero debemos estar avanzando, ¿no? Y mejorando como hombres, como mujeres, como hermanos, como padres, como madres, como hijos, como familia de Dios, como ejemplos al mundo en nuestra manera nuestra habilidad de ayudar a otros, llegar a ser cristianos, cómo amarlos, cómo servirlos, cómo ayudarlos. Todo eso es el crecimiento de que está hablando, ¿no? De las cosas, los principios básicos de la vida cristiana. En Gálatas 5 leímos esto, creo que fue el domingo, pero hace poco, en Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Todos nosotros tenemos esa lucha adentro, ¿no? Que o estamos alimentando y fortaleciendo el Espíritu o estamos frustrando el Espíritu, no alimentando el Espíritu. Alguien me dijo una vez cuando yo era un cristiano joven que es como que si tuvieras dos perros adentro en corazón.
Un perro es el espíritu y otro perro es como el mundo. Y depende a cuál perro estás dando comida, va a crecer. El que crece, el que recibe más comida, va a ser más fuerte y va a destruir el otro perro. Entonces, depende a cuál perro estamos alimentando, ayudando. Depende a nosotros si estamos alimentando el espíritu, si estamos fortaleciendo el espíritu. Y así el espíritu nos puede guiar y nos puede fortalecer, nos puede dar ánimo y fuerza y poder para vivir la vida cristiana. Yo creo que es triste cuando veo cristianos tratando de vivir la vida cristiana, pero sin Dios, sin el Espíritu. Como ya he dicho, no puedes ser espiritual sin el Espíritu. Es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Se te está costando demasiado ser cristiano. Yo me imagino que estás dependiendo a ti mismo, que no estás dependiendo al Espíritu Santo, no estás dependiendo al Señor. Y eso era la enseñanza aquí en Gálatas 5, que tenemos que dependernos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Él. Bueno, seguimos. En Romanos 8:11 leímos esto la semana pasada. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Y el punto que está haciendo aquí es que el poder para resucitar Jesús de los muertos está en nosotros y debemos depender a ese poder, debemos vivir con ese poder. Ese poder está en nosotros, está el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos, tratando de darnos fuerza y poder para vivir una vida de pureza, una vida de fe, una vida de rectitud, una vida de amor, de perdón, de gracia, de todo lo que queremos vivir, la vida que Dios nos llama a vivir. Mucho depende a cómo alimentamos nuestro espíritu. Si de verdad estamos cuidando nuestras almas o no estamos cuidando nuestras almas. Mucho depende a qué hacemos nosotros. En Hebreos 5:14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, eso fue Hebreos 5:14. Es decir, que por la práctica, nosotros crecemos en la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y poner lo bueno en práctica. En práctica. Tenemos 3 herramientas grandes, 3 ayudas, 3 pilares para ayudarnos en esta vida. Número 1, la Biblia. Lo que la Biblia llama el ministerio de la palabra. Recuerda cuando en Hechos 6, cuando tenían el problema con las viudas judías y las viudas griegas, los de hebraicas y los que venían de afuera, y tenían un reto, y lo que hicieron era pusieron 7 hombres para servir la iglesia, y dijeron porque ellos, los apóstoles, tenían que regresar a enfocarse en el ministerio de la palabra. Ese ministerio es nuestro ministerio. Es conociendo la palabra, memorizando escrituras, meditando en las palabras, pero conociendo más y más la palabra de Dios. Y eso es leer, es memorizar, es meditar, es tomar el tiempo necesario para realmente conocer la Biblia, tener la Biblia
no solamente en un libro, no solamente en el celular, sino en el corazón. Conocer escrituras, conocer palabras de Cristo. Si fuéramos a perder la Biblia, ¿podríamos escribirlo de nuevo con las mismas palabras? ¿La conocemos tan bien? ¿Cuántos versículos podríamos escribir porque ya los tenemos memorizados? ¿No? Conocer la Biblia es tan importante y seguir aprendiendo de ella y seguir memorizando más y más escrituras y meditando, pasando el tiempo en meditación. David, que era un hombre con el corazón de Dios, meditaba mucho en la palabra y puso un ejemplo para todos nosotros. Jesús mismo, siempre cuando tenía problemas, él podría necesitar palabras, ¿no? Podría decir versículos de memoria. Tan bien él entendía la Biblia. Primero la Biblia, la segunda pilar es oración, tomando el tiempo para decir alabanzas, para expresar nuestra gratitud, suplicación, poniendo nuestras necesidades ante Dios, llevando y pidiendo de Dios. Pero no solamente suplicación, yo creo que muchas veces somos buenos en suplicación, pero no somos tan buenos en gratitud o en alabanzas. Todo eso es parte de oración. A veces es bueno nada más pasar un tiempo en gratitud o pasar un tiempo en alabanzas. También puedes escribir cartas al Señor, que son oraciones escritas, donde uno puede tomar más tiempo a pensarlo bien y expresar su corazón, o escribir nuestros propios salmos. Esos salmos son las cartas de David, básicamente, de un hombre que tenía corazón como Dios. Nosotros podemos escribir salmos o poemas. Algunos tenemos talento para literatura. Podemos escribir poemas al Señor y canciones o himnos aún. Algunos podemos. He conocido muchos hermanos que han escrito canciones. Muchas de las canciones que nosotros cantamos en la iglesia vinieron porque un hermano o una hermana empezó a escribir canciones para el Señor, ¿no? Afirmaciones que son otra cosa que yo voy a explicar en el futuro, o lamentaciones, otro estudio que vamos a hacer en cómo conectar con el Señor. Y el último pilar aquí es praxis. Praxis es una palabra grande que significa la práctica, básicamente. ¿Cómo practicamos nuestra fe? ¿Cómo practicamos los mandatos de Jesús? ¿Cómo ponemos en práctica las enseñanzas? Cuando, por ejemplo, la semana pasada yo les di retos de escribir 3 cosas y pedir de Dios 3 milagros, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Poniendo esas cosas en prácticas. Yo les di el reto de preguntar a alguien unas preguntas de cómo estoy, qué necesito cambiar y qué necesito crecer. Bueno, ¿lo pusiste en práctica o no? ¿No? Eso demuestra, eso es un pilar muy grande para crecimiento espiritual. Poner en práctica. Nunca vamos a poder hacer todo lo que dice la Biblia, pero lo que estamos aprendiendo debemos siempre estar tratando de ponerlo en práctica, ¿no? Y ponerlo en nuestras vidas. Y nunca vamos a llegar a la perfección en el sentido de que no vamos a cometer errores, olvidarnos, pero el punto no es eso, el punto es siempre estar creciendo en la práctica, eso se llama praxis, no praxis. Entonces los 3 pilares para ayudar a alguien a crecer espiritualmente en el espíritu es la oración, la palabra y praxis. Praxis. Tenemos la Biblia, tomar el tiempo en oración. Yo sé que todos vivimos una vida tan llena, con tantas cosas que hacer, pero es tan importante tomar el tiempo y no una oración en el carro. Bueno, si vives en una ciudad grande,
y tienes que manejar un carro y estás en el tráfico como Los Ángeles, que uno puede pasar 1 hora en el tráfico, tal vez puedes orar ahí si andas solo, pero no puedes realmente tener una buena oración en el metro o caminando en la calle, porque hay tanta distracción y hay tanta interrupción. Hay que ir bueno, Jesús dijo, vete a tu closet, cierra la puerta y orar en el closet, orar en el cuarto, orar en un parque, o ir a un parque y orar y pasar tiempo practicando con el Señor. Pero cualquier relación requiere comunicación, ¿no? Un buen matrimonio tiene mucho comunicación. Una casa de compañeros que viven en armonía tienen que comunicarse, tienen que hablar, tienen que conectar. Así es con Dios. Tenemos que compartir nuestros corazones, tenemos que hablar con Él y necesitamos ese tiempo. Y eso es la prioridad. Y el número 3, que ya hablamos, practicar la enseñanza. No, Mateo dijo Jesús dijo en una parábola famosa en Mateo 7, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, ¿no? Es muy importante leer, es muy importante escuchar la palabra, pero si no la pones en práctica, de nada te sirve. En el mismo capítulo es cuando él dice, aléjanse de mí, malhechores, porque no los conozco, ¿sí? Dijeron, Señor, Señor, pero no practicaban lo que él enseñaba. Entonces, la práctica es muy importante para conocer el Señor, para crecer espiritualmente. Así crecemos, así conocemos al Señor más y más. Hay prácticas que voy a dar clases para los que les interesa saber. Voy a dar una clase más en cuanto al crecimiento espiritual y luego va a haber clases si quieren escucharlos. Ah, perdón, puse ahí en inglés formation, pero es formación espiritual. Eso es una clase muy importante. En eso yo estoy sacando mi doctorado, en formación espiritual. También, desarrollo espiritual son las etapas. Yo voy a dar una clase de eso, desarrollo espiritual, las etapas de crecimiento, ¿no? Desde el bautismo hasta la muerte, básicamente, ¿no? En todas las etapas diferentes. Y aquí abajo tengo espiritualidad, salud de espiritualidad, ¿no? Eso es cómo está tu alma, cómo cuidar tu alma, cómo proteger tu alma. Muchas veces no hablamos del alma, de nuestras almas, y tu alma es tú, todo lo que tienes es tu alma. Un día el cuerpo se muere, pero tu alma sigue. Tu alma sigue y un día vamos a ser nada más alma. Hay un dicho que no eres una persona, no eres un cuerpo con alma, eres un alma que tiene cuerpo por un tiempo. Y así somos, ¿no? Las prácticas de oración de que mencioné ya, voy a hablar más de eso. Silencio y soledad son prácticas para crecimiento espiritual. Meditación, voy a dar una clase de meditación. Lamentación, algo muy importante, es qué hacer con todas las emociones que tenemos. Y David es un ejemplo increíble en qué hacer con ira, con enojo, con depresión, con ansiedad, con frustración, cosas que todos tenemos, aún discípulos fuertes, aún discípulos maduros tienen, pero muchas veces no sabemos qué hacer con la tristeza o con un corazón quebrantado o lo mucho que tenemos que pelear en el mundo con las emociones, ¿no? Que todos. Enseñar la práctica de llevar un diario, de escribir un diario donde podemos aprender cómo escribir cartas, himnos, poemas, cosas a Dios que nos ayudan, ¿no? Reposo sabático es algo muy importante. Atención plena, cómo enfocar la mente,
cómo enfocarnos en la palabra, que es necesario para lo que se llama lectio divina, es la habilidad de enfocarnos en la palabra, en la Biblia, y dejar que la palabra nos impacta y nos cambia. A un servicio es una de las prácticas espirituales, sirviendo a los hermanos, sirviendo unos a otros. Algunas cosas lo hacemos ya, pero a veces no entendemos la conexión con nuestra relación con Dios. O no pensamos que es solamente cuestión de obediencia, pero no, es algo, es realmente una práctica espiritual y adoración, cómo adorar al Padre. La palabra alabanza es un hecho, es algo que alguien hace, ¿no? Lo usamos muchas veces para cantar canciones o para estar con la iglesia cantando antes del servicio o en el comienzo del servicio, pero alabanza significa algo en hebreo muy importante que vale la pena estudiar y conocerlo mejor. Entonces, esas son las prácticas que vamos a cubrir en futuro y los dejo con 3 preguntas para el tiempo juntos ahora. Estas son las preguntas. Número 1, ¿qué demuestra la espiritualidad de un discípulo? ¿Qué demuestra la espiritualidad de un discípulo? Número 2, ¿qué demuestra la falta de espiritualidad en un discípulo? ¿Cómo se muestra eso? ¿Cómo demostramos la espiritualidad o la falta de espiritualidad? Y número 3, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos crecer? Y todo esto hablamos en la clase esta noche, entonces ojalá ya tenemos respuestas. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.